Vale, bueno, pues muchas gracias lo primero por esa entrevista. Yo soy de Arganda de toda la vida, nací aquí, mi familia es de aquí, tuve muy claro, no sé por qué, que quería ser alcalde de Arganda, era algo que decía siempre desde niño cuando me preguntaban, y lo he dicho muchas veces. Había niños que lo típico ser futbolista y yo decía que quería ser alcalde, cuando ni siquiera sabía lo que significaba esa palabra. Yo estudié, hice la carrera de periodismo, después de haber pasado aquí por el colegio y el instituto, y siempre he trabajado de periodista, incluso lo he estado compatibilizando siempre con ser concejal en Arganda del Rey, donde yo nunca había estado liberado ni a tiempo completo. Estuve en La Razón, en el periódico Gente, y luego ya también estuve en la Comunidad de Madrid, en el Gabinete de Comunicación. Hasta que pues un día me llaman, lo primero, que si quería ser diputado a la Asamblea de Madrid, o más bien que si quería ir en la lista, porque la verdad es que iba de un puesto tan bajo que sería complicado que saliera, y de hecho fui el penúltimo que salió, y ya a más me llaman para pues un día a las 12 de la noche, me parece que era, desde Génova, y me dicen que al día siguiente se anuncian los candidatos de las principales ciudades de la Comunidad de Madrid y que yo iba a ser el candidato a la alcaldía. Entonces, bueno, pues ahí ya es cuando obviamente ya no tenía ningún sentido, eso fue un año antes de las elecciones, y ya ahí es cuando me dediqué solamente a la política. Pero hasta entonces siempre he mantenido mi profesión, porque además me gusta mucho y porque es para lo que me había formado. Y creo además que estar en política habiendo estudiado periodismo o habiéndote dedicado a la comunicación te da otra visión de las cosas. Yo esto lo he dicho siempre y no hay ningún motivo, porque en mi casa nunca me han hablado de política, mi familia tampoco, nadie se ha dedicado a la política ni de refilón, pero yo sí, lo tenía claro, lo veía en la televisión, me gustaban siempre ver las noticias desde muy pequeño, algo que normalmente tampoco es normal, porque los niños pues lo que ven son dibujos o deportes, pues yo ni una cosa, sobre todo dibujos, no lo veía, sí que veía los deportes, pero aparte me gustaba mucho la actualidad. Y bueno, y eso al final, poco a poco, no me tomaban en serio, lo típico, claro, tú escuchas a tu hijo decir que quiere ser alcalde, pues al principio, bueno, pues ya se le pasará, pero bueno, pues poco a poco parecía que la cosa iba más en serio, tan en serio que un día pues llego a casa y les digo a mis padres que me habían llamado de Madrid, y además lo recuerdo obviamente perfectamente y esas cosas no se te olvidan nunca, y que iba a ser el candidato a la alcaldía. No les sorprendió porque ya hacía años que veían que la cosa iba en serio. Yo llegaba a casa a las tantas y me preguntaban de dónde viene, bueno, pues del ayuntamiento, del partido, porque yo aparte estuve en 3 años en el gabinete de prensa también de aquí del Ayuntamiento de Arganda del Rey hace ya unos pocos años. Yo siempre he sido el mayor pesado hablando de Arganda en cualquier sitio, en la universidad, en cualquier trabajo de los que he tenido, en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea, de vacaciones. Yo siempre he hablado de Arganda como si no hubiera otra ciudad mejor en España o otro pueblo. Y bueno, pues es que yo es algo que lo llevo muy interiorizado de toda la vida. Entonces creo que de Arganda hay que hablar con orgullo, igual que cada uno habla de su pueblo, esto no es diferente a lo que hagan otras personas, pero que quizá nosotros mismos, la gente de Arganda, hemos hablado en muchas ocasiones mal de nuestro pueblo. Entonces yo es algo que desde el primer día lo dije, un año antes cuando me nombraron como candidato y cuando empezamos ya pues, a diseñar toda la campaña y al final se diseñan también los lemas de campaña y demás, yo salí diciendo que una de mis intenciones era recuperar el orgullo de vivir en Arganda. No porque no esté orgulloso, que yo lo he estado toda la vida, pero sí creo que además de estarlo había que mostrarlo. Y eso es lo que hice antes y lo que hago ahora. Yo ahora cuando hablo, hay mucha gente en la calle que me dice, es que se nota que tienes ilusión. Bueno, pues la he tenido siempre, no es porque sea alcalde. Mi vida desde que soy alcalde, hombre, ha cambiado en el sentido de que ahora te conoce mucha más gente, pero en el día a día lo esencial no ha cambiado. Yo, ahora que estamos en pleno montaje, que me habéis preguntado de la Plaza de Toros, yo me tiraba todo el verano cuando antes era más común irse un mes de vacaciones de niño en la playa preguntando a mi tía, a mi tío, cómo iba la Plaza de Toros. O sea, y ahora, claro, una vez que ha empezado el montaje, pues tengo que estar aquí, pero no porque sea alcalde, sino porque no puedo estar en otro lado, sino es aquí viendo cómo va la cosa. Sí. Bueno, yo en principio cuando esto te lo dicen así de repente, pues te asustas un poco, eso es obvio. Yo creo que cualquiera que tenga un poco de responsabilidad, afrontar algo así, en un primer momento te asusta y te dice, bueno, pues a ver si voy a ser capaz de hacerlo. Luego la campaña, yo que he estudiado comunicación política, pues a mí era algo que me motivaba mucho y que además estaba muy encima de ello,
junto con todo el equipo que formábamos, porque me gusta ya, más allá de la parte profesional, me gusta personalmente. Entonces creo que nuestro papel era hacer la campaña que hicimos, despertando otra vez más la ilusión en la gente y sobre todo hablar a todo el pueblo, a todas las personas que viven a Arganda, pero muy especialmente hablar a los jóvenes, que nunca nadie se ha acordado de ellos, y si se acordaban no lo mostraban, y vuelvo a lo que decía antes. Entonces yo creo que funcionó, porque al final ganamos las elecciones, veníamos del peor resultado de la historia y tuvimos el tercer mejor resultado de la historia en votos. Yo tuve más votos que el anterior alcalde con mayoría absoluta. Es verdad que fuimos capaces, y yo creo que también algo de mérito tenemos nosotros, en sacar al 80% de la gente a votar, que eso es algo que normalmente tampoco ocurre. Entonces, bueno, pues yo lo viví sin presión, también te lo tengo que decir, porque era algo sabiendo que podíamos ganar, y sobre todo más ya hacia la recta final de la campaña, afronté las elecciones sabiendo que lo más normal era que no ganara, porque veníamos de un resultado penoso. Entonces, bueno, pues eso hizo seguramente que hiciéramos una mejor campaña, que lo hiciéramos siempre en positivo, que yo creo que es algo también que la gente ha pedido mucho. Yo no entré nunca en ninguna descalificación, y mira que las tuve de enfrente, y esto lo voy a repetir siempre, básicamente y principalmente por la edad. Y bueno, como no entramos en ese fango, pues yo creo que la gente lo valoró y al final nos dio ese voto de confianza que hizo posible que Arganda cambiara después de 8 años. Pues la relación con el anterior alcalde no es muy fluida, la verdad, pero bueno, también creo que ellos necesitan, el Partido Socialista necesita tiempo para asumir que ya no está en el gobierno, y eso, como yo lo he vivido desde la otra parte, creo que también ocurre, que es un shock importante del que te tienes que recuperar, y solo te recuperas con tiempo, y esto no es algo de izquierda ni de derecha, esto es algo humano. Tu posición cambia y eso lo tienes que asumir, para bien o para mal. Y luego sí que, bueno, con Vox es verdad que la situación ahora está mucho más tranquila y mejor, pero nadie se le escapa que tuvimos sobre todo meses muy difíciles. Bueno, y yo también lo he dicho muchas veces, quizá ninguno de los dos partidos imaginaba que podía ocurrir lo que ocurrió, porque es verdad que el Partido Socialista pues prácticamente daba por hecho que iba a seguir con mejor resultado, y es verdad que Vox quizás pues lo que pensaba era que íbamos a tener que gobernar juntos, porque nosotros íbamos a perder las elecciones. Bueno, pues nada de eso ocurrió, fue totalmente diferente, y yo creo que todas esas piezas también necesitan recolocarse y recomponerse, y al final las relaciones humanas van mucho de eso. Yo creo que la situación ahora es tranquila, hemos llegado a acuerdos para hacer posible, por ejemplo, las fiestas patronales, porque había que hacer muchas modificaciones de crédito, para hacer posible el tema de las subvenciones a los clubes también, para que se pagaran, partidas de cultura, servicios sociales. Hubo que hacer muchas modificaciones que se tenían que aprobar en pleno, porque recuerdo también que Partido Socialista y Vox llegaron a un acuerdo para que cualquier modificación que hubiera que hacerla en el pleno, que es donde ellos dos tienen mayoría, claro. Entonces, bueno, pues yo creo que ahora la situación es mejor, y que todo se irá tranquilizando, porque todo es cuestión de tiempo. Pues yo no te puedo contar un día típico, porque no hay un día normal y no hay ningún día que sea igual que el siguiente. Yo te puedo contar, por ejemplo, cómo ha sido el día de hoy, y con decirte que el de mañana va a ser totalmente diferente, pues cada uno que se haga su idea. Hoy, por ejemplo, a las 8:30 creo que era, estábamos en el polígono, que además esto es algo que a mí me gusta mucho, y es que lo piso mucho, para tomar café a las 8 o las 8:30 de la mañana, estar allí, porque además te enteras de muchas cosas, de muchos problemas, que si no pisas el terreno, y esto me da igual para el pueblo que para el polígono, no lo sabes. Y luego nos hemos ido a ver cómo estaban las obras del Camino del Valle, que han empezado hoy de nuevo después del parón que ha habido que hacer por la ola de calor. Y una vez que hemos terminado de allí, pues estábamos en el ayuntamiento, y bueno, pues hay veces que piensas que vas a llegar en 10 minutos y llegas en una hora. Una de las cosas que más me sorprenden de mi día a día, pues que sí que te reúnes con mucha gente que quiere venir a Arganda, o que ya está y que quiere poner una empresa, o que quiere cambiar su empresa, o que quiere construir una nave. Hay muchas reuniones de gente que quiere invertir, y yo eso es algo que no me lo imaginaba así antes. No digo que no ocurriera, no lo sé, pero que no lo veía, porque yo creo que también lo que hacía falta era dar mucha más repercusión a todo lo que se hace aquí dentro, y contar muchas más cosas de las que se contaban, y eso es al final
lo que estamos haciendo. Luego, pues atender a mucha gente que me lo pide, vecinos, por cualquier cosa, desde la cosa más pequeña a algo más importante, pero es verdad que al final para cada uno lo suyo es lo principal. Yo recibo a todo el mundo, hablo con todo el mundo, me paro en la calle con todo el mundo y bueno, y al final mi día a día pues yo creo que se basa en estar en la calle. Eso sí que es verdad, no lo he calculado, pero la mayoría del tiempo estoy en la calle y en todos los lados. Yo creo que cualquiera en Arganda que quiera verme me va a encontrar. No puedo decir que la típica excusa esta del alcalde es que no pisa la calle, porque yo no salgo. Pues con mis padres, creo que éramos 6 o 7, estaban mis padres, estaba Javi, que es ahora concejal de deportes, Alicia, que es la jefa de atención al ciudadano, estaba Pablo, que fue alcalde anteriormente, y estaba un hombre que es de toda la vida del PP y que nos apoya siempre mucho, que se llama Joaquín Sanz. Pues a ver, a mí que me gusta mucho la política, entiendo que estas cosas es política y además que a mí me motivan, pero sí creo que han pasado cosas que no tienen mucho sentido. Yo qué sé, que nosotros presentáramos una bajada de impuestos en el polígono y que me lo tiren, no ya por mí, que al final egoístamente si el ayuntamiento va a seguir recaudando lo mismo, pero creo que no tenía mucho sentido porque es que habíamos hablado mucho tiempo y casi 2 años, casi a diario, de que había que acabar con eso, porque no era normal que triplicaran los impuestos al polígono. Por decirte un aspecto, no me hacías daño a mí, si a mí no me estás haciendo daño, estás haciendo daño a la persona que tenía que haber pagado menos IBI y no lo pagaba, que ahora además, como sabemos, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha tumbado esa ordenanza porque ha declarado ilegal la subida de impuestos que hizo el Partido Socialista. Y nosotros, como creemos que era así, que es lo más justo y que además tenía que quitarse cuanto antes y entrar en vigor cuanto antes, renunciamos a recurrir al Tribunal Supremo para no seguir alargando este procedimiento. Entonces, bueno, yo me considero una persona bastante calmada, no me suelo poner yo muy nervioso y si me pongo nervioso no lo muestro. Entonces, bueno, pues yo creo que es cuestión de tiempo, que cada uno se va recolocando en sus funciones y que es así, es que ya he visto yo varias legislaturas y suele ocurrir mucho porque también, como te digo, y aquí me meto yo, nos ocurría a nosotros cuando el PP pierde la alcaldía, bueno, pues yo creo que te entra rabia y que no lo entiendes y luego según pasa el tiempo pues vas encontrando los motivos. Pues nosotros tenemos un proyecto que es el que tenemos que sacar sí o sí, que la cosa afortunadamente va bien, pero que hay que poner toda la carne en el asador y es la plataforma logística de los terrenos de la A3, porque eso es algo que yo llevo escuchando toda la vida, igual que vosotros seguramente, desde que era pequeño, y nunca se ha llegado a dar el paso que ya dimos hace unos meses aquí en Arganda, que era aprobar definitivamente ese trámite urbanístico en el Pleno Municipal. Eso ya se hizo para que la Comunidad de Madrid, que es la propietaria de casi la totalidad de los terrenos, pueda desarrollar aquello y que allí vengan empresas pues muy importantes como las que tienen que venir y que parece ser que va todo muy bien. Yo creo que si somos capaces de desarrollar eso, Arganda pues al final va a cambiar no solo, ya no me refiero a que cambie físicamente la ciudad, sino que va a cambiar, entre otras cosas, algo a lo que yo me he dedicado mucho, que es la percepción que tienen fuera de Arganda de lo que es Arganda del Rey. Pero Arganda, bueno, pues es que si tú preguntas en la Comunidad de Madrid, mucha gente no sabe ni que tiene una parada de metro. Algo tan básico que lleva 25 años. Entonces, yo creo que eso es síntoma de que no nos hemos dedicado a hablar hacia afuera de lo que es Arganda. Pues mira, yo creo que a mí me llaman muchas veces y me dicen, no, es que estamos escuchando que Arganda está cambiando, que Arganda ahora eh, está recibiendo un montón de interés, que Arganda es que solo se habla de Arganda en la televisión. Estas cosas que ni mucho menos solo se habla de Arganda en la televisión, pero que esa percepción se instale es bueno. Que nosotros estemos todo el día diciendo que hemos unido urbanismo e industria para que toda la inversión se canalice a través de ahí, que demos estadísticas de las licencias que se están dando de funcionamiento y de instalación de empresas que nunca se habían dado a conocer, que hayamos contado, porque es verdad, que se está triplicando la inversión, que se está triplicando, perdón, las licencias,
Que hayamos dicho que hemos querido bajar los impuestos, aunque no nos hayan dejado, que hayamos anunciado que se va a construir un parque comercial, que hayamos dicho, porque es verdad, que hemos desbloqueado una planta farmacéutica que llevaba años bloqueada y que hoy en día ya es una realidad que se ve, que tú vas allí y ya lo ves, con 40 millones de euros, yo qué sé. Todo eso va encaminado a que se genere interés por Arganda. Entonces, que se pase de un estado de ánimo en el que digan, allí no vayas porque es que no te lo van a permitir, van a tardar años en darte una licencia, pues cambiar eso cuesta mucho. Y no es que lo hayamos arreglado ni mucho menos, estamos en el camino. Pero se ha instaurado un clima de opinión totalmente diferente. Y eso hace que ocurran cosas buenas. Yo creo que ahora hay tres cosas, hablo de proyectos materiales, por decirlo así, que son importantes, que hay uno que depende de nosotros, y incido mucho en el Camino del Valle, porque es que es algo, la primera entrada que tiene la mayor parte de la gente que viene a nuestro polígono era un camino de cabra, por decirlo así. Cantidad de gente me ha dicho, pero ¿cómo podéis tener esa entrada al polígono? Durante años, durante 20 años casi. Bueno, pues siempre hemos dicho que es que era imposible, pero nadie se ha preocupado de saber si era posible, y era posible, tan posible como que había que ir a la Dirección General de Agricultura, solicitar una autorización y que la Dirección General de Agricultura de la Comunidad de Madrid te diga cómo tienes que hacer eso. Era posible hacerlo, no puedes echar alquitrán, tienes que echar lo que ellos te dicen, ¿vale? Pues ya está, se hace. Eso, que era un trámite aparentemente sencillo, no lo había hecho nadie, tampoco esos que ahora tanto se enfadan porque vayamos a conseguirlo, bueno, pues yo no tengo la culpa, oye, haber estado más preocupados en lo importante, que hemos estado perdiendo muchos años en cosas accesorias. Y luego, yo creo que es importante también que por fin hayamos conseguido que la Comunidad de Madrid nos construya el instituto, y esto es algo que también hay que decir muy claro, el instituto, que era totalmente necesario, que llevábamos años pidiéndolo, porque ya hace ya pues entre 8 o 9 años que se cedió la parcela, o que se hizo el informe, mejor dicho, de necesidad de Instituto en Arganda, y posteriormente se cedió una parcela. Bueno, pues os recuerdo que es que estaba la petición de licencia en un cajón cuando nosotros llegamos, pero mientras estaban convocando manifestaciones y poniendo pancartas aquí, en este balcón del Ayuntamiento de la Plaza de la Constitución, contra la Comunidad de Madrid. Eso ha ocurrido, y eso es una vergüenza, y lo digo siempre. Y aparte también, bueno, el instituto está ya muy avanzado, si la gente lo quiere comprobar, y yo creo que también tenemos que estar muy felices porque Arganda del Rey vaya a tener por fin un cuartel de Guardia Civil acorde al cuerpo y a las necesidades para poder reunir allí todos los servicios, justamente en una zona estratégica, porque es una zona nueva de entrada y salida de la ciudad. Yo he estado ya también con los responsables del Ministerio del Interior, y yo creo que, bueno, pues que todo esto y mantener un clima bueno con todas las administraciones va a hacer que Arganda crezca. Aquí nos hemos dedicado durante muchos años a enfrentarnos, y yo también lo decía siempre, y no tiene ningún sentido, porque al final Arganda depende mucho, como cualquier otra ciudad, de lo que haga o deje de hacer la Comunidad de Madrid y de lo que haga o deje de hacer el propio gobierno de España. Estamos también ahora ya en plena construcción, que ha comenzado las 210 viviendas del Plan Vive. La licencia la dimos en tiempo récord. No te sé decir ahora mismo el número de días, pero creo que no llegó ni al mes. Eso era impensable antes. Entonces, bueno, pues frente a un gobierno que decía que iba a construir no sé cuántas viviendas sociales y no hicieron ninguna, nosotros vamos a hacer 210, nosotros me refiero a la Comunidad de Madrid en Arganda del Rey. Bueno, pues, y la Comunidad de Madrid construye en gobiernos, en ciudades gobernadas por el PP, por el PSOE y por Podemos, que tenemos aquí al lado, arriba, me refiero. Sí. Que poner la excusa esa de no, es que claro, como ahora estás tú, te lo hace Ayuso. Bueno, eso es, yo creo que eso es, pues no tiene mucho recorrido. El Plan Vive es un plan de la Comunidad de Madrid que construye en decenas de municipios de la Comunidad de Madrid en parcelas suyas o cedidas por los ayuntamientos. Aquí tenían una parcela. Y bueno, yo con la consejería he estado pues para llevar un año y poco, he estado ya en muchas ocasiones, porque había que acelerar ese proyecto y porque además ellos también lo tenían muy claro. Entonces, bueno, yo creo que era algo muy necesario, que es vivienda de alquiler, y no tanto para jóvenes. El Plan Vive no es solo para jóvenes, sino para toda la franja de edad. Lo que sí es que tienen prioridad los vecinos que lleven como mínimo 3 años empadronados en Arganda del Rey. Entonces yo creo que eso es algo que pide mucha gente y que va a ser una realidad.
Pero no solo eso, se están construyendo más promociones de vivienda de alquiler, se está construyendo al lado de Plan B otra promoción de vivienda de protección en la zona del metro. No es que nos haya pedido, o sea, toda esa construcción que hay ahora no es que haya surgido así de la nada, es que muchas peticiones había solicitadas desde hace muchísimo tiempo. El terreno estaba desde hace 20 años, las parcelas estaban, porque estas parcelas se aprueban hace, pues eso, más de 20 años, el plan general es del 99, me parece, me refiero, que nada de esto lo he inventado yo, lo que hemos hecho nosotros es agilizarlo, y ahí meto todo, la inversión en empresa, cuando un empresario te dice que quiere venirse de cualquier otro pueblo aquí, pues yo creo que es que tienes que acelerar todo lo que puedas, porque si no, siempre se va a cruzar alguien que sea más listo y que se lo lleve a otro lado. Bueno, yo creo que hay que diferenciar. Del que estoy muy orgulloso es de la carretera de Morata, pero no es el más importante. Pero es que eso era también increíble cómo una carretera como esa estaba en un estado de abandono como ese. Entonces, orgulloso estoy de eso y de otras muchas cosas, pero bueno, que eso es, yo creo que es síntoma de todo lo que empezamos a hacer en su día, en todo este año que llevamos. Y yo creo que ¿cuál va a ser el estandarte? Pues ahí sí que vuelvo al mismo que te dije, y es la plataforma. Eso, una vez que se consiga, y yo creo que va a haber noticias buenas pronto, va a ser algo, bueno, pues que va a calar mucho en Arganda, y que la reacción de todo el mundo va a ser: ya era hora, porque es que ya es hora de que eso vea la luz. Pues mira, yo lo primero, hace poco dijo que el anterior alcalde que es que el PP iba otra vez a destrozar las cuentas, no sé qué estudio habrá usado para decir esto, pero las cuentas de Arganda están destrozadas, ahí lleva razón, pero hay que hablar en presente y en pasado, porque las cuentas de Arganda se destrozan desde el momento en el que de repente uno se sienta en una mesa del ayuntamiento y la interventora le dice que hay 1.083 facturas de luz por valor de casi 700.000 euros que están sin pagar de los años 2020, 2021 y 2022. Las cuentas del ayuntamiento se destrozan cuando recibes una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que dice que tenemos que devolver más de 9 millones de euros porque hubo un señor junto a todo un gobierno que aprobó una subida de impuesto brutal que ha sido declarada ilegal. Y las cuentas del ayuntamiento se destrozan cuando nos vemos obligados a cumplir con una sentencia que dice que hay que pagar 5 millones de euros a un promotor porque el anterior gobierno no lo hizo. Una sentencia que tuvimos nosotros que cumplir, que se provocó, o ¿cómo se dice? Que se aprobó, o que fue dictada, vamos, cuando yo creo que tenía 7-8 años. Y que además a mí me provocó pagar una multa de 300 euros mensuales desde que fui elegido alcalde hasta el año, o sea, hasta el mes 11. Entonces, claro que están destrozadas las cuentas. Las cuentas las ha destrozado el PSOE. Y las ha destrozado el PSOE porque se inventaron un presupuesto de 95 millones de euros que no hay por dónde cogerlo y que no existe el dinero. Porque en Arganda nosotros no recaudamos 95 millones de euros ni aunque nos queramos Superman. Entonces, bueno, pues yo creo que esa experiencia es la que ha destrozado las cuentas y que nosotros ahora tenemos el reto de arreglarlas. Y para arreglarlas lo que hay que hacer pues es lo que estamos haciendo, que es dejar de gastar y dejar de tirar el dinero. Hemos reducido sueldos en más de 2 millones de euros. Solo en este primer año han sido 580.000, eliminando la cláusula de que el alcalde de Arganda tenía que ganar lo máximo que permitía la ley, que fue lo que él aprobó. Bajando las asignaciones de grupos políticos un 10%, bajando el sueldo de todos los cargos de confianza del ayuntamiento, eliminando de 12 o bajando de 12 a 9 cargos de confianza los que tiene el alcalde, y eliminando liberados de 12 que tenían ellos a 8 que tenemos nosotros. Todo eso hace que en un año hayamos ahorrado 580.000 euros y que multiplicado por 4 yo creo que la cantidad es importante. Entonces sí, las cuentas estaban destrozadas, sigue muy mal y las vamos a tener que arreglar, y que no se arregla esto en 4 años, eso es obvio.